¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Patricio Arevalo y este es su programa Expresión Popular, Telecuenca, el canal de la ciudad, a través de la frecuencia Canal 2 en señal de televisión abierta. Un abrazo también a quienes se unen a través de las redes sociales y nos acompañan desde diferentes sitios dentro y fuera del país. También a quienes nos acompañan en las Islas Galápagos a través de telecuenca.es. Un saludo y un abrazo cordial a todos. Bueno, hoy parece ser que el clima va cambiando, se está de alguna manera portando más generoso y vamos sintiendo ya algo de mejora en la temperatura, ¿no? Bueno, días anteriores sí nos hizo un poco preocupar la cantidad de frío y la fuerza del frío que tenía, pero hoy ya amaneció un poco diferente. Bueno, estamos nosotros avanzando en la tarea de comprender un poco la decisión de la Corte Constitucional del pasado 12 de junio que hace relación al matrimonio igualitario. Hemos tenido diferentes puntos de vista, habíamos analizado hace pocos días desde el punto de vista jurídico. El día de ayer mantuvimos también opiniones de los dos sectores, tanto quienes están a favor, quienes están en contra también, desde el punto de vista de derechos. Y hoy quisiéramos entender un poco el tema del matrimonio igualitario y esta resolución que permite a personas de un mismo sexo, más bien que tengan, sean hombres o sean mujeres, de formar parejas homosexuales y contraer matrimonio. Pero hoy quisiéramos analizarlo desde el punto de vista psicológico. ¿Cómo comprender de mejor manera este elemento que nos ha puesto en discusión y que nos ha puesto también a muchos sectores a aplaudir esa decisión y a otros a preocuparse? Para conversar de este y otros temas que sin duda son de su interés, nos acompaña hoy la doctora Joana Ortega. Ella es psicóloga y pertenece también a los grupos Provida. Con ella estaremos analizando este tema. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está usted? Gracias por acompañarnos. Bien, Patricia, muchas gracias por el espacio. Bueno, siempre encantada de, si puedo aportar o aclarar algo, pues con mucho gusto. Claro que sí, siempre su opinión es importante, es valedera, más que nada viene de una formación psicológica importante, una formación profesional muy fuerte, y eso nos va a ayudar a poder comprender de mejor manera varios temas. Bueno, realmente hemos analizado ya este tema desde la posición de los derechos. Hemos analizado este tema desde la posición de la justicia o de las leyes. Analizando desde el punto de vista psicológico, ¿qué otros aspectos deberíamos considerar para empezar a analizar este tema? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Nuevamente saludando a todas las personas que nos pueden escuchar y esperando también que las aportaciones que les puedo dar, que son parte de lo que yo conozco, de la rama que yo manejo, pueda de alguna forma también ir aclarando y que las personas a la final puedan tomar sus decisiones frente a la opinión que puedan tener sobre un tema, pero obviamente desde una información adecuada y correcta, ¿no? Ahora, yo creo que una de las dificultades que hemos tenido a lo largo de este tiempo con respecto al tema del matrimonio igualitario es que no se han tomado en consideración algunos aspectos también técnicos que yo considero, Patricio, son indispensables e indudables, que ciertas, en este caso los jueces, que son ciertas autoridades que van tomando decisiones jurídicas con respecto a nosotros los ciudadanos, deberían haber tomado en consideración. Independientemente de cuáles son mis posiciones personales, yo sí quiero plantearme y expresar claramente que lo que yo voy a dar ahora son apreciaciones de tipo psicológicas, elementos de tipo técnicas, que ustedes pueden encontrarlos en cualquier libro de psicología, de antropología, de sociología, que nos permiten de alguna forma seguir aportando el conocimiento de si es que es o no es procedente estos elementos. Veo que lastimosamente a nivel jurídico tienden a darse varias interpretaciones, ya los hemos escuchado a diferentes juristas a nivel nacional, es más a nivel internacional también, con respecto a cómo ir interpretando los diferentes argumentos y las diferentes cosmovisiones, inclusive internacionales, ¿no? Pero también es importante tomar en cuenta que hay elementos que no han sido discutidos desde hace muchos años, es decir, más de 100 años que tiene la psicología, y ahora tenemos la neuropsicología que nos permite seguir aclarando mucho más de estos conceptos. Entonces, cuando hacemos caso omiso de elementos y de conceptos tales como desarrollo psicológico, como antropología de la familia,
como figura paterna, figura materna, dinámica, apegos, todos estos elementos, afectos o emociones también, conductas, ¿ya? Influencias sociales, influencias internas, es decir, parte de la dinámica mismo personal, pensamiento concreto, pensamiento abstracto, cuando nada de esas cosas son tomadas en cuenta antes de analizar problemáticas de tipo social, yo creo que estamos haciendo realmente un trabajo, no sé si decirlo a medias o menos que a medias, porque al no tener un conocimiento técnico, ¿cómo puedo yo resolver un problema, en este caso de tipo social, si las ciencias sociales no son las que ayudan a aclarar las diferentes posiciones que en este caso tienen los juristas? Entonces yo creo que eso es un elemento que no ha sido tocado. Yo no he escuchado hasta ahora, Patricio, a nadie en realidad con las diferentes visiones que se han tenido, más que hablar del marco jurídico. Y el marco jurídico está entre tira y jala, dependiendo de las posiciones y y los conceptos. Unos se apegan mucho más a los elementos de la Constitución, otros quieren hacerlo más a los decretos internacionales. Sin embargo, son elementos que para alguien que no conoce quizás técnicamente la parte jurídica, se hace difícil de poder comprender. Pero en elementos de tipo psicológicos, por ejemplo, no existen teorías que nos puedan ayudar a explicar, por ejemplo, cómo dos figuras maternas pueden ayudar y aportar en la formación del desarrollo de un ser humano. La crianza es otra cosa. Alguien me decía, ¿qué quiere decir que eso? Que mamás que son solas o niños que han sido criados por sus abuelitos no pueden desarrollarse sanamente. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que cualquier persona puede criar a otro ser humano. Pero no todas las personas aportamos todos los elementos idóneos, los idóneos, para que ese ser humano se desarrolle, y el desarrollo es algo interno, no es algo que depende de la dinámica externa nada más, son elementos internos de los que nadie tiene control. Entonces, si es que los elementos externos que favorecen, ¿quién lo dice? Lo dice la psicología, lo dicen los estudios. Si esos elementos que favorecen no solamente el desarrollo, Patricio, psicológico, también hemos visto la neuropsicología habla ya del desarrollo y la madurez del cerebro. Hay elementos en las relaciones de los apegos con las figuras varoniles y con las figuras femeninas que va formando y va desarrollando elementos de tipo inclusive funcionales y estructurales a nivel neuropsicológico. ¿Esto qué quiere decir? Esto es algo que se lo conoce como plasticidad cerebral. El cerebro se va acomodando a las estimulaciones externas. Entonces el cerebro tiene la capacidad de flexibilizarse y tiene una elasticidad, podremos decir así, que se acomoda según los estímulos externos. Entonces, cuando yo tengo dos papás o dos mamás, la estimulación externa es obvia que no es la misma. Ahora vamos por partes, ¿no es cierto? Vamos con el tema del desarrollo psicológico. ¿Qué necesito yo para poder tener un desarrollo pleno, adecuado dentro de mi familia? Ya, dentro de lo que dice la psicología, las diferentes teorías muestran el tema de los apegos y el tema de la vinculación con las figuras paterna y materna, con las dos. Ya, ¿por qué con las dos? Porque cada una de ellas aporta una dinámica diferente. Yo estoy totalmente de acuerdo, y esto es un elemento que alguien que no lo conoce podría quizás no entenderlo, y es el tema de los roles de género que llamamos. Los roles pueden cambiar según las culturas, pero por supuesto que sí, según las tendencias de pensamiento de la época, por supuesto que sí. Antes ni siquiera nos imaginábamos que las mujeres podríamos estar jugando un campeonato mundial de fútbol, hoy ya lo estamos haciendo. Peor aún que yo estuviera sentada con usted conversando aquí, atrás de una pantalla de televisión, ni siquiera imaginarlo, ni siquiera podíamos votar, no podíamos decir muchas cosas. Entonces, los roles sociales, claro que pueden ir cambiando, pero hay algo que no podemos cambiar, son las funciones psicológicas de las personas. Yo no puedo, por un rol que yo cambio socialmente, alterar las funciones que biológicamente y psicológicamente se desarrollan en un cerebro femenino. Por eso tenemos la psicología de género. Eso nos permite entender la tendencia de pensamiento, emoción y comportamiento de ustedes los varones, y eso nos permite también entender el comportamiento y funcionamiento de las mujeres. Por eso es que cuando nosotros como terapeutas aplicamos todos estos conocimientos en terapia de pareja, en las terapias de familia, en las escuelas para padres, aplicamos todo el conocimiento que tenemos sobre eso. Entonces les enseñamos a los varones cómo nos desarrollamos las mujeres, les enseñamos a las mujeres cómo es el desarrollo del varón. Y entonces cuando vamos aprendiendo mutuamente esto, podemos ir integrando elementos, cambiando hábitos, estructurando nuevas dinámicas que permiten una mejor funcionalidad, por ejemplo, en el caso de una dinámica de pareja,
Cuando hablamos de familia, de la familia. De padres a hijos es otro de los sistemas parentales que también los trabajamos. Entonces, si es que logramos y decimos que nada de eso tiene que ser tomado en consideración antes de un fallo de tipo jurídico, pues tendríamos que votar todos los libros y todo lo que existe con respecto a estos estudios. Es decir, las ciencias sociales no deberían tener ningún tipo de injerencia sobre asuntos sociales. Y yo me pregunto, pero entonces, si no es la ciencia la que nos ayuda a aclarar nuestros conceptos, Patricio, nada aparte de eso nos puede ayudar a regular las cuestiones sociales. ¿Cómo un Estado regula que un niño hasta los 18 años o un adolescente no puede beber? Porque la biología muestra que su cerebro, ni su hígado, ni su estómago están todavía desarrollados como para que puedan tener una absorción del alcohol lo más adecuada. Esos conocimientos llevan a los estados a regular cosas sociales. Entonces no podemos saltarnos algunos conocimientos que permiten que no caigamos, digamos, vamos a caer en una anarquía social si es que hacemos caso de todo lo que conocemos y ahora comenzamos a experimentar en la parte social, a ver cómo funciona, cómo nos va. Y no tiene nada que ver con que seamos buenas o malas personas, en eso quiero ser totalmente categórica y clara, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con que seamos tontos, retrógrados o pecadores o yo qué sé, todos los peyorativos que todo el tiempo estamos escuchando, ¿no? Sino más bien tiene que ver con elementos que aportan para intentar aclarar y tomar las mejores decisiones sobre qué conviene socialmente frente al tema de estas necesidades de estos grupos minoritarios. ¿Cómo lo resolvemos? Es un problema social, pero por supuesto porque lo están demandando. Pero ahora, ¿cómo resolvemos eso? Cuando un niño le dice al papá, yo quiero esto, ¿qué hace un papá normalmente? Se informa, conversa, yo qué sé, con la esposa, por ahí conversa con, no sé, pues con el profesor, con alguien que sepa eso para que le guíe, al final toma una decisión si lo hace o no. Pero un niño emocionalmente no puede acceder a algo si es que existen los argumentos que validen eso. Aunque los niños todo el tiempo, hoy por hoy, Patricio, yo me encargo de familias ya desde hace más de 15 años, yo atiendo 40 pacientes a la semana, todas las semanas, desde hace 15 años, y le puedo asegurar que las dinámicas de familia tienen diferentes dificultades y una de ellas es por el tema de jerarquía. Porque claro, como ahora tenemos un pensamiento y una filosofía postmoderna que apunta al tema de derechos individuales, ya se olvidaron de que existen responsabilidades. Solamente hablamos del tema de derechos. Entonces los adolescentes y los niños no tienen idea cómo pueden manipular a través de sus derechos a los papás, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos los papás? Como pasamos trabajando mucho tiempo, como sabemos que les debemos algo a esos niños, entonces accedemos a muchas veces todo aquello que aunque aparentemente les haga felices, no es algo que construye el desarrollo de su personalidad, definitivamente. Entonces los estados de alguna manera se convierten en los tutores, en los padres de una sociedad, son los que toman las decisiones. Entonces cuando un papá escucha un deseo, una necesidad de uno de sus hijos, ya que es lo que estamos viviendo ahora, necesitamos, queremos esto, ¿qué tipo de pensamiento debe regir en nuestros gobernantes antes de tomar una decisión? Tienen que prepararse, tienen que informarse. Y una vez que estén bien informados, ¿sí?, tomar la decisión más adecuada para todos los que somos sus hijos. Para todos, ¿ya? Porque una familia tiene 4 o 5 hijos. Hay cosas que puedo tomarlas y favorecer al un hijo, al otro hijo, pero hay cosas que necesito tomarlas en conjunto, porque si yo hago esto por este hijo, perjudico al otro. Entonces solamente necesitamos sentarnos a conversar, ver de qué forma se pueden tomar las mejores decisiones. Y yo creo que la forma en la que se lo ha hecho es una forma arbitraria, no se ha hecho ningún tipo de consulta. Es más, nadie habla de lo que yo le estoy hablando en este momento, Patricio, nadie lo dice. Nadie habla de la parte psicológica, el enfoque antropológico de una familia, la parte sociológica, hacia dónde estamos yendo. Hay gente que toma a broma y a chiste, yo lo he escuchado muchas veces, como que, ay, ¿cómo se va a destruir con esto la familia? Ay, son ese tipo de cosas las que llevaron en algún momento a los nazis a creer que los judíos no eran seres humanos. Después, gracias a todo el avance científico, logramos comprobar que los judíos eran tan humanos como los alemanes. Pero hasta eso ya murieron millones de judíos, cuando alguien simplemente quiso pensar que no eran, que no ha de pasar nada. Entonces, cuando hacemos uso de la ciencia y de los conocimientos que tenemos en áreas de tipo social, eso nos permite enfocarnos mucho mejor. Y eso creo que ha habido una falla enorme. Nosotros, como grupos pro familia y los grupos que estamos este momento convocando esta marcha, no estamos en contra de las personas, estamos en contra de los sistemas que sean corruptos
en contra de los sistemas que no aporten a que nuestra sociedad se siga desarrollando, estamos en contra de leyes que promuevan cosas que lastimen a una sociedad, estamos en contra de los antivalores que lastimen a seres humanos de cualquier tipo, que ninguno de nosotros tengamos que caer en que seamos víctimas de discriminación de ningún tipo. Porque aquí no solamente hablamos de la discriminación que dicen estos grupos tener, que probablemente es así, pero también, ¿qué tal de la discriminación de los gorditos, de los muy altos, de los chiquitos, de los que tienen déficit atencional, de los que... O sea, estamos hablando de un valor universal que es el respeto al ser humano, independientemente de su condición. Y esto es algo que ya se ha perdido, Patricia. Definitivamente nuestra educación está basada en temas de información y no en temas de formación. Y eso es algo que necesitamos las autoridades, ¿sí? Tomar una carta adecuada frente a eso. Y aquí estamos los ciudadanos para expresarles nuestra voz, para darles nuestros contingentes. Yo escuchaba que alguien decía, bueno, ustedes nunca se hacen cargo de nada, los grupos pro vida nunca salen, ¿por qué salen a marchar contra los grupos LGTBI? Esta no es una marcha contra los grupos, es una marcha contra el sistema de corrupción que se salta lo que se debe saltar. Entre esos, un análisis serio, Patricio, serio sobre esto. Si eso nos tiene que tomar un par de semanas o meses más antes de tomar una decisión, así debía haber sido. ¿Cómo es que en tan poco tiempo, cuando existen tantas otras situaciones también de tipo social, jurídicas, de violencia, etcétera, se van pasando todos los saltos que se puedan dar, todos los pasos, y a la final se toma una decisión que es bastante cuestionada? Porque si hubiera no sé si decir una unanimidad de criterios jurídicos sobre lo que se ha hecho y dijéramos, bueno, pues hay por ahí unos 3 que siguen insistiendo que está mal. Pero es una cantidad de juristas que hablan de toda la barbaridad que se ha hecho frente a cómo se ha violentado el tema de la Constitución y de la forma en la que se dan los procesos, ¿no? Entonces yo creo que cuando existe eso y no existe una unanimidad de criterios, es necesario detenernos para saber qué está pasando, pues porque algo no está funcionando bien. Y no es cuestión de tirar y jalar para ver quién de los dos bandos gana, sino que usemos los criterios, los mejores que tengamos, entre esos los técnicos, para poder tomar la mejor de las decisiones. Así es que yo como psicóloga lo único que vengo es aportar las cosas que no se pueden salir de algo por un deseo de alguien. Es decir, la información que tenemos, con la que trabajamos todos los días, los psicólogos, los terapeutas, los asesores de familia, los psiquiatras, los médicos, tienen que ver con elementos técnicos. Si no, tendríamos que votar todo. Incluidos nosotros los psicólogos, nos deberían anular de la lista de profesionales, y también las universidades, por favor, retiren las carreras de psicología, de todo eso, porque a la final, si es que alguien por ahí dice que no importa que sean 2 mamás o 2 papás, pues, ¿qué le puedo decir? Ahora, hablando un poco del tema de la familia, todavía tenemos el concepto de que la familia es el papá, la mamá y los hijos. ¿Es necesario mantener ese concepto? ¿Puede variar ese concepto? Toda vez de que hoy la Constitución permite un sinnúmero de composiciones para poder considerarla como familia. Bueno, en realidad, el tema familiar, cuando hablamos de familia, estamos hablando de un sinnúmero de formas de familia. Y en eso estamos totalmente de acuerdo. Es más, sería algo absurdo que nos pongamos a decir que solamente existen familias con 2 papás y con hijos, ¿no? Hay familias que no están compuestas de esa manera. El tema y el punto de discusión no es sobre qué tipos de familias son, sino cuál es la que provee las condiciones más idóneas para que un ser se desarrolle. Y en eso no hay duda, hay un criterio de unanimidad también frente a esto, que es el tema de que la figura paterna y la figura materna ayudan a construir esa dinámica de la que yo le estoy hablando. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que no están? ¿Quieren decir que, bueno, van a ser personas enfermas y trastornadas y psicópatas? Pues no, la respuesta no es esa. Lo que pasa es que estamos diciendo que se facilitan los recursos y se potencializan los mejores recursos psicológicos para un ser humano. Ahora, usted puede tener no sé si decirle, algo que está construido desde su origen, algo que viene de fábrica, Patricio. Usted puede tener un iPhone de fábrica. Todo esto viene de fábrica, ¿ya? Pero si usted se compra un teléfono que está ensamblado con diferentes partes, claro que funciona. Pero probablemente la funcionalidad de ese teléfono no sea la misma que cuando yo tengo algo que viene ensamblado de la mejor manera. Entonces yo puedo generar elementos que permitan tener un apoyo para ciertas cosas o generen de alguna forma una compensación, claro que sí.
Por eso es que cuando nosotros trabajamos en procesos de terapia, les pedimos a las mamás que no tienen una figura paterna que busquemos a alguien que pueda generar ese rol dentro de la vida de familia, quizás un hermano, un abuelito, porque eso va generando una identificación de un niño frente a ese rol paterno que le está haciendo falta. Entonces lo que nosotros hacemos como psicólogos es intentar compensar lo que le falta a una familia. Si a una familia le falta un papá, intentamos compensarlo. Si a una si a una familia le falta una mamá, intentamos esa compensación. Si a esos papás que desean tener un hijo y no lo pueden hacer, intentamos que busquemos las alternativas de cómo compensamos eso. Entonces, lo que estamos diciendo es que debemos partir de conceptos teóricos que funcionan y que dan idoneidad a las cosas. Y esto, el que mejor funciona y está comprobado, es el tema de una relación de papá, de mamá, ya que permitan esa dinámica funcional. Ahora, ¿qué pasa con las familias que no funcionan? Es por eso que nosotros los psicólogos seguimos dando charlas para padres, por ejemplo. Entonces yo no me voy a poner aquí, Patricio, a comentarle todo esto solamente sobre el matrimonio homosexual. Yo le estoy hablando que los matrimonios que aunque tengan un papá y una mamá no funcionan, necesitamos hacerlos funcionar. Por eso es que nos mantenemos en que la estructura familiar, que es el núcleo de una sociedad, debe ser protegido. Pero claro, a los estados probablemente no les interesa mucho eso porque al no tener utilidad de las dinámicas de la protección de una familia, al no haber quizás recursos que sean válidos para muchas miradas, a veces internacionales, a veces económicas, a veces políticas, creemos que no sirven, cuando en realidad hay muchas cosas valiosas en esas cosas inútiles que muchas veces nadie las ve. Y esas cosas inútiles hoy han quedado como desplazadas y una de ellas es la familia. Lastimosamente, al creer que la familia puede ser algo de experimentación social, que la podemos mezclar y llevar como queramos, que le podemos dar el tiempo que podemos, de la forma en la que queramos, no funciona así, Patricio, no funciona de esa manera. Entonces yo creo que es un tiempo para reflexionar profundamente sobre esto. Quienes podemos aportar técnicamente estamos listos para hacerlo, no solamente soy yo, hay médicos, psicólogos, profesionales en diferentes áreas que estamos dispuestos a seguir trabajando en esto, pero obviamente no me voy a sumar a algo que en teoría por todo lo que conocemos y todo lo que sabemos, nos llevaría a mediano y largo plazo a estas experimentaciones que pueden ser muy peligrosas. ¿Qué pasa si luego queremos revertir los efectos? No lo vamos a poder hacer, Patricio, porque hasta eso ya se van a formar generaciones con confusiones debido a que no se dan las cosas bajo los procesos de desarrollo que les estaba explicando hace un momento. Ahora, desde el punto de vista de los apegos y la conducta, ¿cómo hay similitud entre lo que es un hombre y una mujer o somos diferentes? Bueno, definitivamente somos diferentes. Biológicamente somos diferentes, genéticamente y somos diferentes psicológicamente. ¿Quién lo dice? Yo, no lo digo yo, lo dicen los libros de biología, de psicología, de genética. Y ahora lo dice la neuropsicología, se muestra cómo un cerebro femenino tiene una composición, una estructura y hasta un peso diferente al del varón. Se ha podido ver cómo un mismo estímulo enciende zonas cerebrales diferentes en un varón y en una mujer. Quiere decir que las cosas que usted y yo vemos, usted siendo varón y yo siendo mujer, tienen un impacto diferente a nivel de nuestra base cerebral. Así es que creer que varones y mujeres tenemos la misma tendencia de pensar y de sentir es totalmente falso, porque tenemos una psicología diferente que se basa en la base material de la psicología. La base material de la psicología es el cerebro. Entonces el cerebro usted lo puede analizar, no es algo subjetivo, ¿ya? El cerebro usted lo analiza, puede ver en dónde, con qué áreas controlan ciertas cosas, qué áreas controlan otras cosas, y usted puede ver el funcionamiento de un cerebro. Es algo muy complejo, pero lo que ya tenemos, no vamos a hacer caso omiso de la información que ya tenemos, Patricio, para intentar resolver un problema de tipo social. Hagamos uso de lo que ya tenemos para que nuestros criterios sean lo más apegados a las cosas que realmente se muestran y que además nos permiten proyectarnos en un mediano y largo plazo hacia cuáles serán los resultados de tener niños que siguen teniendo, por ejemplo, familias en las que solo se crían con los abuelitos, familias en las que solo se crían con las mamás. Hoy existen estudios enormes sobre migración. Así es que los niños que se crían con los abuelos, ustedes tienen cuáles son los perfiles de esos niños. Entonces, de la misma forma, antes de hacer una experimentación social, deberíamos ya tener estudios longitudinales, es decir, a largo plazo, de qué sucede con personas que son criadas, por ejemplo, por parejas homoparentales, y ver cuáles son los resultados. Desde el conocimiento, preveemos que no van a ser buenos, pero tendríamos justamente que experimentar. Entonces, ¿cómo vamos
a legalizar algo antes de tener los resultados de una experimentación. ¿No le parece una locura eso, Patricio? ¿Cómo nos arriesgamos a que ojalá no suceda? Ojalá sí suceda, cuando tenemos conocimientos que ya previamente nos dan los primeros cimientos de hacia dónde puede ir ciertas cosas. Ahora bien, usted ha tenido la oportunidad de tratar a personas heterosexuales y personas homosexuales. Claro que sí. ¿Su comportamiento cómo es? ¿Podemos decir que la heterosexualidad es algo normal y la homosexualidad es una enfermedad? Bueno, el tema de la normalidad y la anormalidad, creo que no sé si decir esa palabra ha sido ya reemplazada por otros tipos de palabras, ¿no? Y yo me quiero referir a la normalidad con algo que está más apegado al tema estadístico, ¿ya? Si usted me dice, estadísticamente o normalmente existen más parejas heterosexuales, la respuesta es que sí. Estadísticamente existimos más heterosexuales que homosexuales. Ahora, la Organización Mundial para la Salud, al igual que todos los manuales de psicología y psiquiatría, que son el DSM-5, el 610, todos estos manuales están siempre en debate técnico y académico, y dependiendo de los debates, cada cierto tiempo se van haciendo actualizaciones de lo que consideramos algo trastorno o no trastorno. Muchos de ellos han ido saliendo de los manuales, entre estos la homosexualidad, ¿no? Ahora creería yo que sigue en discusión, porque es una discusión yo creo más de tipo política, hay tanta presión de tipo política que generan en toda la dinámica científica también una presión de todos estos grupos, que a la final son políticos y económicos, ¿no? Pero que presionan tanto que a la final tienen que acelerar los conocimientos o los criterios que se puedan tener. Cuando usted conversa con personas que no tienen ningún tipo de no sé si decir, de apego con alguna ideología de tipo política o lo que sea, sino más bien están apegados exclusivamente al tema científico y técnico, pues vamos a ir encontrando que el tema de la heterosexualidad cumple con elementos que favorecen al desarrollo de, como le decía, en este caso, de una vida de familia. La dinámica entre un varón y una mujer cumplen con todos los parámetros que idealmente se plantean dentro de esa relación. El tema de una pareja homosexual no cumplen con esos parámetros. Y como les digo, no lo digo yo, sino más bien son estudios que tenemos, que son realizados por diferentes organizaciones, que ya les voy a dar algunas de ellas, pero una de las cosas que se ve es que obviamente no existe una complementariedad ni física ni psicológica, porque son dos cerebros masculinos que sienten, piensan, sí, de forma similar frente a la psicología de su género, ¿ya? Anatómicamente son dos elementos que no permiten tener una integración adecuada debido a que existe o necesitamos hacer acomodaciones para que exista una vida sexual y afectiva plena. Tal es el caso de que cuando hablamos de una pareja homosexual, no sé si usted ha escuchado, pero es un término conocido que se llama, por ejemplo, ¿quién lleva el rol pasivo y el activo? ¿Ya? Y el rol pasivo y el activo no es más que la imitación del rol femenino y del masculino. Entonces, a la final, incluido dentro de una relación de dos personas del mismo sexo, se intenta llevar dos condiciones que las hemos planteado desde el inicio, que es el de la pareja heterosexual. ¿Por qué? Porque hay una complementariedad psicológica y una complementariedad física. Se da una mejor dinámica para que eso pueda funcionar. Y como le digo, por eso tenemos el homosexual pasivo y el homosexual activo. Uno de los dos cumple el rol femenino dentro de la relación de pareja. Y eso es entonces algo que se presenta cotidianamente dentro de los grupos homosexuales. Todo el tiempo. Yo les puedo asegurar que las personas que trabajamos con personas homosexuales que han venido a la consulta, realmente no vienen y no están con depresión, por decirle, como también muchas personas heterosexuales, pero les hablo exclusivamente de esto porque necesitamos referirnos a esta parte. Cuando una persona viene y hace una consulta, no viene a decir que está deprimida porque no le dejan casar. Una persona viene a contar la historia de su niñez, viene a contar el tema de sus abusos, probablemente viene a contar el tema de cómo fueron maltratados por sus padres, por sus madres. Así es que no es el tema cultural, peor, el tema legal, el que genera tranquilidad a estas personas. En realidad, a ellos, como a todo ser humano, lo que nos genera tranquilidad es poder llegar al origen de nuestros sufrimientos, al origen de nuestros pesares. Y cuando usted lo logra hacer, tenga por seguro, Patricio, que uno se descarga de un peso enorme porque logra entender lo que le pasa.
Entonces, cuando yo escucho es que la sociedad nos debe, los estados nos deben este derecho, por ejemplo, el derecho a casarnos, yo les puedo decir que el Estado no les debe. El que les debe son los padres. Los padres que no hicieron el trabajo en esas personas que probablemente hoy están sufriendo parte de la consecuencia de los abusos, los maltratos, las negligencias de nosotros los papás. Y esto lo hacemos también con todos los niños, es decir, no solamente con alguien que tiene una orientación homosexual, también con un heterosexual que está sufriendo, con un niño que está sufriendo y un adolescente. Los que les debemos derechos somos los padres, no los estados. Los estados solamente intentan regular lo que nosotros los ciudadanos estamos intentando plantear como sociedad. Pero eso es algo que le debe los padres nos están debiendo. Cuando nosotros como seres humanos sufrimos por algo que no podemos alcanzarlo, y eso es algo que tiene que ver más con una condición existencial de la persona, con un sufrimiento mucho más de trascendencia del ser humano, estamos hablando que probablemente los que más nos deben son nuestros padres. Las inseguridades, las dificultades emocionales, nuestros traumas vienen desde la niñez, ¿ya? Y entonces, ¿qué pasó con ese padre negligente que no se dio cuenta que la niña estaba siendo abusada por el vecino, por el amigo, por el tío, por quizás también el consejero espiritual, etcétera, porque hay muchos de esos casos también? Es decir, ¿qué pasó con nosotros los papás? ¿Dónde estábamos? Ah, cierto, estábamos trabajando para comprarle el iPhone 10, no sé si ya será el último, el 10, pero hasta eso me quedé yo, ¿no? Entonces, como estábamos tan ocupados en eso, creímos que reemplazar el iPhone por todos los años de abuso era como una compensación. Entonces, por eso es que ahora creemos que los estados deben devolver algo como en favor de todo el sufrimiento de alguien sin analizar las cosas, ¿ya? Entonces no podemos generar eso sin un previo análisis. Como les digo, lo que yo estoy hablando este rato no solamente son elementos psicológicos, estamos hablando de elementos sociales, estamos hablando de elementos que son antropológicos, es decir, hay cosas que son inherentes de la naturaleza del ser humano que nunca las vamos a poder cambiar, aunque la cultura cambie. Hay elementos que son inherentes, entre esas nuestra biología. Usted y yo somos hijos, por lo tanto, nosotros somos, antropológicamente, dependemos de dos figuras anteriores a nosotros. Ahora, el parentesco es fundamental dentro del tema psicológico. Totalmente. Dentro del enfoque antropológico, justamente la familia, ¿sí? Una de las cosas que vemos es por qué la familia llamada o mal llamada, no quiero ni siquiera decir que esté bien o mal, porque es algo que ha sido tan criticado, la familia natural, que se llama, o la familia tradicional, en otros casos lo llaman así, pero por qué la figura de un papá, de una mamá, genera una dinámica diferente, tiene que ver con tres elementos que son la filiación, la consanguinidad y la alianza conyugal. Cada una de ellas aporta para que se formen los valores de trascendencia que después serán replicados en nuestra vida social. Por ejemplo, con la filiación, nosotros logramos tener jerarquías y sabemos que los padres están arriba en la jerarquía de nuestros roles y los hijos estamos en la parte de abajo. Con eso formamos, por ejemplo, valores que se van, sin darnos cuenta, se van formando en el núcleo familiar. Por ejemplo, el tema de la autoridad y obediencia se va formando ahí. En el tema de la consanguinidad, es decir, nuestra familiaridad, ¿sí? Viene desde que somos genéticamente iguales, ¿ya? O similares, no quiero decir iguales, pero tenemos las mismas cargas genéticas, ¿no? Entonces, la consanguinidad va generando una familiaridad que a la final nos empuja hacia el tema del perdón, de la compasión, de la ayuda, del yo te ayudo, tú me ayudas, el perdón también entre familiares. Eso nos va generando estructuras que sin nadie te las enseña, se van generando y se van enlazando, ¿no? Y después de la alianza conyugal, esa tiene que ver con la responsabilidad del compromiso. Nadie te obliga a... Entonces vos te vas formando de esa manera. Ahora, ustedes me dirán, pero de esa misma manera se podría hacer con una pareja homosexual. El problema es que al tener esto de aquí, les decía, no se cumplen todas las variables que favorecen a que esto se dé de una manera adecuada. Un niño no tiene la capacidad de poder asimilar, porque aún tiene un pensamiento concreto y no abstracto, es decir, un niño se mide por lo que puede ver, sentir, oler y gustar. Entonces, un niño en la que una figura femenina no coincida con un manejo, un rol femenino, comienza a haber un choque porque no logro entender por qué esto que parece un teléfono está funcionando como licuadora. ¿Me entiende? O sea, las funciones o los roles están cambiados frente a una imagen que una persona necesita interiorizarla. Esa es la misma lógica que se utiliza, por ejemplo, con la psicología de los colores.
Los colores tienen un impacto psicocerebral, digamos así, que generan mayores sensaciones de tranquilidad, de empatía, es más, de hambre inclusive. Por eso es que hay colores para cierto tipo de negocios, colores para otro tipo de profesiones, porque cada uno de ellos tiene un impacto sobre nuestra base cerebral. Entonces las imágenes, lo que vemos, lo que percibimos, lo que tocamos, tiene un impacto dentro de cómo el cerebro humano procesa la información. Entonces, si queremos quitar todas esas cosas, Patricio, como le digo, a mí me parece una irresponsabilidad total de parte de nuestras autoridades, de nuestros jueces, y todo eso primero se hace al lado. Ahora, si necesitamos debatir algún punto para llegar a un acuerdo, pues pero por supuesto que se debe hacer eso, pero en base a la ciencia, en base a los conocimientos, no en base a las ideologías, los deseos de cualquier lado que se vengan a dar, ¿no? Porque eso nos puede llevar a errores realmente, creo yo, catastróficos dentro de la parte social. Ahora, estas tendencias posmodernas nos están generando problemas psicológicos. Totalmente. La tendencia posmoderna de pensamiento es una tendencia nihilista, hedonista, quiere decir vamos en búsqueda del placer. Sobre el placer por el placer. El placer por el placer y además de la satisfacción inmediata de nuestras necesidades, ¿ya? Debido a que dentro del pensamiento filosófico se muestra que la tecnología tiene una gran influencia sobre eso. Recuerde usted antes, si nosotros queríamos quizás terminar de ver la novela, tenemos que esperar la semana siguiente para que nos venga el siguiente capítulo, ¿no? Y entonces eso generaba en nosotros un aprendizaje de tolerar y esperar. Aprendimos que los procesos se van dando así, a través de etapas y de cronologías. Hoy usted coge Netflix y se puede acabar la serie de 20 capítulos del domingo en la tarde, así sea hasta la madrugada. Eso va haciendo que nuestro cerebro necesite todo el tiempo estimulación y compensación en tus satisfacciones emocionales, que hace que te vuelvas adicto a todo aquello que te trae placer. Inmediatamente. De forma inmediata. Es el tema de la inmediatez. Es el tema de la inmediatez. Entonces, los niños, los adolescentes, y es más, nosotros los adultos que estamos viviendo en una etapa postmoderna, necesitamos no tener problemas. Y mientras cualquier cosa nos evite pensar mucho, reflexionar mucho, perdonar mucho, conocer mucho, pues véngase acá la píldora que dora todas nuestras dificultades. Y una de ellas es el teléfono. En el teléfono usted encuentra todo lo que puede satisfacer este rato la mente de un ser humano que vive en una etapa postmoderna. La generación ya de la postmodernidad se les conocen como los millenniums. Nosotros éramos la generación, quizás no sé de ustedes, pero la mía era la X todavía. Pero las generaciones actuales es la generación de los... ¿Cuál es la W y la Z. Ya. Puede ser, pero la mía era todavía la generación X. Entonces, ahora se les llama a los chicos la generación millennium, y es la generación que ya está impactada, cuya identidad tiene que ver muchísimo con el tema tecnológico. A través de la tecnología te emocionas, a través de la tecnología te comunicas, expresas lo que quieres expresar. Es más, ya no necesitas del vis a vis, ¿no? Entonces, a través de la tecnología lo haces. Y justamente el enfoque en derechos, solo derechos, sin responsabilidad, hace que nosotros los papás tengamos que vivir situaciones tan complicadas y tan dolorosas como los que pasó hace un tiempo atrás, y que recién se dio la sentencia del caso del Mangajo. Había alguien que a través de la tecnología abusaba de personas, ¿ya? Pero claro, si nosotros papás y seguimos la sociedad diciendo que los chicos tienen derecho a su intimidad, ¿cómo usted iba a darse cuenta si no puede nunca revisar el teléfono de su hijo? Porque como soy hijo, yo tengo derecho de mi intimidad, ¿cómo un papá podría regular? Y es tan absurdamente contrario que los papás hablamos del tema de derechos todo el tiempo. Pero es que así mismo son los chicos ahora. Y bueno, demos apertura a todo lo que deseen. Y luego estamos en las manifestaciones en contra de esto. O sea, es algo tan controversial y a la final tan dicotómico. Porque primero no hago lo que debo hacer antes de que se den los resultados. Y cuando se dan los resultados me enojo porque las autoridades no hacen lo que deben hacer. Pero si yo era el responsable de chequear esto. Pero si usted se sigue teniendo la filosofía de que hay que darle a los deseos apertura, y mientras nos dejen ser felices y mientras podamos ser felices, que esa es la tendencia de pensamiento postmoderna, mientras usted viva en su vida y no le haga daño a nadie, mientras usted sea feliz, está muy bien. Ese tipo de pensamiento es un pensamiento tan abierto que no pone un marco que regule nuestra conducta y nuestros afectos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando eso los chicos lo están haciendo, tengo todo el tiempo casos de papás que no pueden controlar a sus chicos porque ellos tienen sus derechos. Nadie tiene derecho a tocarse el teléfono. Es más, los esposos también, o las esposas. Nadie me toca el teléfono, tienen 100.000 claves, hasta con
imagen de los ojos y todo, no puede usted entrar a esos teléfonos, porque como son mis derechos, es mi intimidad y todo. Pero a través de eso usted puede, cuando conversa con sus hijos, tiene que ayudarles a entender que hay cosas que no son un derecho, que permiten proteger a un ser humano. ¿Ya? Entonces te necesito proteger, por eso necesito revisar con quién hablas, quiénes son tus amigos, no hasta el punto de volvernos, no sé si decir tóxicos con los hijos, pero sí hasta el punto de poderlos proteger. Entonces, cuando yo rompo esos supuestos derechos que tienen los adolescentes, me logro dar cuenta que ha habido, eso se llama sexting y grooming, lo que les pasó a estas muchachitas con el caso del mangajo. Luego, ¿qué hacemos ya en una calle llorando? Claro, obviamente estamos reclamando, pero lo que más necesitamos hacer es el tema de prevención, es decir, antes, ¿en dónde estamos trabajando con los chicos, los adolescentes? Y eso es lo que hacemos los terapeutas. Por eso es que estamos intentando expresarles y comentarles que el tema familiar es lo más importante. ¿Cuándo es lo más importante? Siempre, desde el inicio hasta que se termine, la sociedad siempre será el núcleo de algo que trasciende generaciones. Entonces, estamos en las escuelas informando esto, pero nadie le da el valor. Como les decía, aquí hay cosas que se ven inútiles, pero realmente el valor de lo inútil es lo que hace una diferencia entre una familia y otra. Entre un ser humano que tiene un valor de compasión y amor por ese prójimo, y alguien que no lo tiene, que no le importa si es que abusa de ti, no le interesa, ¿no? Y eso nos pasa a los adultos también. Entonces, aquí hay un tema de gran discusión, que no solamente es un tema técnico, sino el tema de valores. Necesitamos que la educación no sea solamente un libro de información. Usted puede informar qué es la homosexualidad a un niño. Claro que sí, eso sin necesidad de que usted le informe, él puede coger una computadora y revisar. Pero quien le enseña un valor de tolerancia, de amor, de paciencia, solamente lo puedo hacer yo, uno, a través de mi ejemplo, y dos, a través de regular con normas cosas que yo necesito colocar en casa. Entonces, decir que yo puedo ser feliz y mientras yo sea feliz y no importa el resto, es una falacia social con la que hay que tener muchísimo cuidado, porque es una tendencia postmoderna de pensamiento, pero muy falaz. Es decir, esconde un montón de cosas que hace que hoy día estemos consume información, que lo que hace es degenerar nuestras condiciones que están dentro de nuestra misma naturaleza humana. Ahora, he escuchado yo a muchas personas ya en su edad adulta que dicen: oye, yo estoy actuando igual que mi papá, un varón. O una mujer que dice: me doy cuenta y estoy actuando igual con mi mamá. Resulta que de niños nos identificamos mucho con nuestros padres, copiamos mucho de lo que son nuestros papás y nuestra mamá. La forma inicial en la que un niño y una niña se identifican es a través, recuerden lo que les decía, el niño tiene un pensamiento concreto, no abstracto. Por lo tanto, necesita de elementos tangibles para poder tener sus identificaciones o sus primeros conceptos, sus primeras formas de mirar el mundo. Entonces, cuando un niño, ¿cómo comienza a identificarse con el padre o con la madre? Una niña con la madre, un niño con el padre. Esto se lo hace debido a que los padres les explican tendencias ideológicas, les enseñan de género, yo no sé, de política. No, esto se da de una forma natural cuando un niño se mira y te mira como papá. Cuando ve que es algo parecido a lo que tú tienes con lo que yo tengo, se comienza a dar una identificación solita, automática, natural, nadie la forza. Eso se va dando de forma natural y automática. Entonces, cuando existe un buen apego, probablemente la característica física inicial con la que yo me identifico, después comienzan a hacer las identificaciones de tipo emocional. Me gusta este héroe, que es mi papá. Me gusta esta súper, no sé, princesa, que es mi mamá, aunque algunas no quieren ser princesas, quieren ser superhéroes también, no pasa nada. Una heroína, claro. Eso es, exactamente, esos son roles de género que son sociales y se pueden cambiar. Yo me identifico con esa mamá que es una heroína, sí, y con ese papá que a la final puede ser un papá súper amoroso, que le encanta la cocina, etc. Comienzo a identificarme y esos roles que pueden cambiar según la sociedad, estamos de acuerdo en eso, pero lo que no cambia son las funciones de género que se dan en esa identificación que yo tengo desde que soy pequeño. En un papá puede ser ingeniero, o puede ser enfermera, o puede ser secretario, lo que quiera, pero si es que hay un apego y hay una imagen que físicamente coincide con esos apegos, pues un niño se va apegando y no tiene ningún problema con su identificación sexual también desde que es pequeñito. O sea, no rechaza su figura, sino más bien se va de alguna forma apegando y a la final no existe una dificultad con tu identidad, no solo de tipo sexual. Le hablo de una identidad de seguridad, de tu autoestima, de tu percepción como quién eres
hacia dónde vas, de qué eres capaz, todo eso se va dando a través de esa dinámica psicológica. Ahora, en el caso de un matrimonio homosexual, ¿podrá generar ciertos inconvenientes el que dos papás y dos mamás estén con un niño? El primer inconveniente y el más grande es el que le acabé de decir hace un momento. Si es que una pareja homosexual, que fue una de las cosas que anticiparon ya los grupos que están demandando este derecho, ellos dijeron, esto no termina aquí, nosotros vamos por los derechos de los niños trans, vamos por las dobles maternidades, dobles paternidades para que sean reconocidas y vamos por el tema del derecho a la adopción. Entonces, cuando tú estás viendo que mientras tú estés bien y tus derechos estén cubiertos y no tienes en cuenta los derechos de un niño, los derechos de una sociedad, yo no sé si es que eso realmente se puede llamar que cuando tú buscas resolver tus necesidades, sin importar lo que pase con los demás, yo no sé si es que eso es también parte de uno de los valores universales que hablamos hace un momento, que es el tener, no sé si decir una compasión de unos para con otros frente a las necesidades de todas las personas. Entonces, la solidaridad, ¿no? La solidaridad, correcto, ¿no? La compasión, la solidaridad de unos por otros, porque hay cosas que un niño no los va a poder hacer, aunque tú ya como persona adulta quieras hacer. Compasión es ponerme en el lugar del otro. Una empatía básica. Eso es todo, ¿no es cierto? Una empatía básica. ¿Cómo un niño se sentirá viendo a un papá y a una mamá que en realidad es otro papá? Yo me he puesto a preguntar, le van a preguntar a ese niño cómo se siente? Porque ustedes están seguros de eso. De los que no están seguros es cómo un niño pueda tomarlo. O si un niño diga, en algún momento yo no pedí esto, yo no quería esto, no sabemos. Puede ser que diga sí, pero justamente quedamos en la interpretación social que es un experimento. ¿Y si no funciona? Teniendo en cuenta todo lo que yo le acabo de decir, estamos más apegados del lado del conocimiento de que no va a funcionar. Porque hay un pensamiento que el niño no tiene la capacidad de hacerlo. Un niño trans, que hablaban de los derechos de los niños trans, es decir, un niño que pueda decirle a su mamá, me siento como si yo fuera una mujer, por favor quiero que me operen, y que los papás accedan a eso, sin ningún tipo de análisis previo, sin ningún tipo de nada, yo creo que sería una cosa terrible, porque un niño no tiene la capacidad ni siquiera de ir a la disco hasta los 18. ¿Cómo un niño tiene la capacidad de decir, mutílenme? Algo que está naturalmente en buenas condiciones. Tenemos que hacer acoples para que funcione físicamente algo que coincida con lo que mentalmente tenemos. Yo me hago una pregunta. Cuando algo no coincide con elementos de la realidad, ¿ya? Pero mentalmente yo los miro así, ¿qué pasa con...? Yo les hago una pregunta. Nosotros, cuando tenemos una persona, por ejemplo, anoréxica, en la que en la realidad no coincide el peso, usted se le sube a la balanza y tiene 60 libras, 70 libras, pero ella se autopercibe una persona gorda. Yo no sé si yo como psicóloga o usted como si fuera médico, si le recomendaríamos una liposucción. ¿Qué dice usted? No, pues. Cuando una autopercepción no coincide con un elemento en la realidad, sería algo atroz acceder al pensamiento de esa persona. ¿Qué es lo que intentamos hacer? Que la persona logre que su percepción coincida con la realidad. Ahora, claro que hay diferencia en la percepción. Lo que usted dice, no hay personas que se sienten gordas cuando no lo están, o hay personas que se sienten demasiado flacas cuando tampoco lo están. Y hasta ahí, Patricio, y hasta ahí es el derecho de cada uno, de cómo se sienta. El problema es que legalicemos eso, es decir, que cuando yo me sienta gorda, cuando en realidad tengo 60 libras... Todos me tengan que ver así. Todos me tengan que ver así, y es más, que por favor el gobierno me pague la liposucción que necesito. No importa que me haga más daño, aunque yo me sienta en mi cabecita bien. Entonces hay elementos que ya no, o sea, que tienen una discusión más allá del tema de derechos. Además que hoy por hoy sabemos que los derechos, que inicialmente fueron algo para regular nuestros derechos universalmente humanos, hoy están tomando un tinte de tipo cultural. Entonces ya no estamos hablando de los derechos que tienen que ver con los elementos que son, como les decía, inherentes a la naturaleza y a la existencia misma del ser humano. Y a este rato están teniendo que ver y tienen relación con elementos de tipo cultural. Entonces comenzamos a buscar el tema del relativismo cultural y lo confrontamos con el tema de la realidad. Entonces, como ya comienza a ser relativo, entonces el tema de los derechos tienen que ir cambiando conforme vayamos avanzando en la sociedad. Entonces es muy peligroso el tema de derechos sin un enfoque adecuado.
sobre el tema de qué es antropológicamente un derecho dentro de la naturaleza inherente al ser humano. Ahora, ¿qué es lo que pasa en este momento en la sociedad heterosexual desde el punto de vista psicológico que usted lo plantea? Cada vez la gente tiende más a ver al matrimonio como un tema que no lo quiere hacer, ¿no? Viven solos, tienen una unión que no sea, dicen, no quiero mayor responsabilidad, vivimos un tiempo y vemos qué pasa. Si va bien, hacemos otro tiempo, y así hasta cuando tengo unos 70 años, ahí para pensar en casar. Sí, las familias, las parejas heterosexuales están pensando así. ¿Por qué las parejas homosexuales están pensando en el matrimonio como la primera opción? Bueno, yo creo que por el tema que le conversaba, al yo trabajar con familias de las dos naturalezas y con personas que tienen una orientación tanto heterosexual como homosexual, una de las búsquedas incesantes del ser humano es compensar cualquier cosa que sienta que le falte para con eso intentar ser feliz. Entonces, los heterosexuales, por un lado, no quieren compromisos porque intentan tener 3 PhDs primero antes de conseguir la novia perfecta, ya cuando tengan el trabajo, ya cuando tengan el carro. Entonces, cuando yo ando en busca de algo que me haga feliz y eso me dé la seguridad de poder seguir avanzando en mi vida, esa es una tendencia, como les decía hace un momento, es una tendencia de filosofía postmoderna que todos la vivimos. No importa nuestra orientación sexual, todos la estamos viviendo. Y en el caso de las personas homosexuales, creer que cuando alguien te dice y te permite casarte, ya eso llena las cosas que en tu interior necesitan ser llenadas. Es decir, con nada externo vamos a llenar. Algo que socialmente muestre que usted y yo estamos casados, aunque seamos una pareja homosexual, no va a quitar esos deseos y esas necesidades que usted tiene, ¿ya? Entonces, como confirmaba hace un momento, mientras hablábamos, es importante analizar que las peticiones de cosas tienen que estar dentro de un marco de entendimiento de para qué se pide, no por qué se pide. El otro día leía a alguien que decía, porque me da la gana, punto, porque me da la gana casarme. Entonces, ese no es el argumento que puede sostener que un Estado haga un cambio en una constitución o en una carta magna. O sea, no es la razón. Tendría que haber el para qué. ¿Para qué buscas un matrimonio? ¿Ya? Entonces, si el para qué es proteger los bienes, perfecto, tenemos esta unión de hecho que se llama, que por lo que escucho, si es que hay algo que se deba corregir, mejorar, etcétera, será dentro de ese tipo de contrato, porque el otro contrato no cumple con las características del contrato. O usted compra un carro y cuando hace un carro, usted firma un contrato de arrendamiento. ¿Qué tiene que firmar? ¿Qué tipo de contrato? Compraventa. Uno de compraventa. Porque todas esas cosas la sociedad las tiene que regular según el tipo de contrato, según los contratantes y según las necesidades del contrato. Y asimismo, yo tengo que ir a registrar que me compro una casa en la registraduría de la propiedad y no me voy yo a donde nos cedulan y diga, no, es que yo quiero que usted me registre aquí. No, cada institución tiene su función y cada contrato tiene su función de tipo social, porque sirve para regular las condiciones de las partes. Entonces, si algo necesitamos regular de este otro contrato, pues habrá que regularlo, si en el caso se tiene que dar, pero no tocar el tema matrimonio, porque matrimonio, el contrato, tiene ciertas características que van y que son propias para ese tipo de necesidades. Entonces yo digo, a nadie se le ocurriría comprar un carro y decir que me firme un contrato de arrendamiento. O sea, es algo que realmente ya carece de sentido, ¿no? Entonces, si logramos entender eso, no necesitamos ofendernos, no necesitamos molestarnos, necesitamos simplemente llegar a los acuerdos más coherentes frente a las necesidades que tengo como ciudadano, pero dentro de una coherencia social. Porque si no, las unas cosas irrumpen contra los derechos de los demás y eso no es posible hacerlo. Ahora, hoy cada vez que existen matrimonios heterosexuales, los divorcios son más frecuentes, muy rápidamente. Al más corto plazo ya se están divorciando. Sí. ¿Son más estables las parejas homosexuales? No va por ese lado. O sea, cuando intentamos analizar algo tenemos que tener cuidado con las variables con las que intentamos explicar una situación, en este caso una situación de tipo social, ¿ya? Las variables son las cosas que nos permiten reconocer qué es lo que puede dar como resultado, en este caso una experimentación. Entonces, si usted me dice, ¿por qué las parejas
heterosexuales se divorcian más rápido, o puede ser que sea porque las homosexuales son más estables, no tiene nada que ver con esa variable. Tiene que ver con la variable de que las familias heterosexuales están perdiendo todo lo que yo le mencioné hace un momento, Patricio. Es decir, el pensamiento postmoderno rompe e irrumpe con todo el tema de compromiso. O sea, mentalmente hay alguien, todo el tiempo recibes memes de, en vez de casarte, mejor cómprate una moto. ¿Ya? Ese tipo de pensamiento va marcando. Nosotros los padres exponemos a los hijos que no pasa nada. Si es que te va mal, te divorcias. Somos los padres los que informamos de eso. Es más, también informamos que primero debes hacer un montón de cosas porque la vida familiar a la final es inútil. Ya, primero consigue todo un montón de cosas y de ahí a que veas eso inútil, a ver si es que ya mismo quieres, ya, para que lo hagas parte de tu vida, ¿no? Entonces, yo no estoy hablando que todas las parejas se tengan que casar, jovencitos, y formar una familia. No, yo no hablo de eso. Lo que hablo es que el pensamiento genera eso, y eso hace que las personas no desarrollemos tampoco una base de compromiso. No queremos compromisos. Queremos cosas sueltas, o sea, las que nos permitan andar chéveres, sin responsabilidades, sin compromisos. Y cuando ya llegamos a un momento determinado, y es muy lamentable saber que la mayor parte de parejas se casan por embarazos hoy por hoy, más no por una decisión de compromiso. Entonces, al haber un embarazo producto de esa misma información, vive tu sexualidad como quieras, no pasa nada. Y ahora, si quieren aprobar el aborto, con algunas otras excusas, pues lo que vamos a lograr es que ahora tengamos el mejor método anticonceptivo ya cuando estoy embarazada, que es, digamos, contradictorio, pero que a la final llegaría a ser así. Tienes a la mano el aborto, no pasa nada si un día te embarazas, solamente anda al médico y ya te lo... Es más, es gratuito porque el Estado te lo paga. O sea, ¿cómo eso puede ser parte de...? Yo le comento una cuestión que me sucedió con uno de los colegios de la ciudad de Cuenca. Vino una mamá desesperada con su hija porque se van a la gira siempre muy frecuente de los sextos cursos, y una mamá ha ido llevando pastillas del día después para darles como caramelos a las chicas, porque como se fueron a la gira les entregó a todas como si fueran caramelos, un por si acaso. Esta mamá, conmovida por eso, viene y la hija le cuenta y viene a pedir asesoría porque no sabía ni qué hacer, se sentía totalmente como invadida en la integridad que ella tenía, el derecho que ella tenía sobre informarle cosas a su hija, sobre darle pastillas o no pastillas para el día después. Pero lo cierto es que ya vemos que los papás tenemos esa tendencia y ese pensamiento. Entonces, dígame qué hijo o qué generación puede creer que un compromiso, que un embarazo, que el tener una familia puede ser algo agradable. Cuando puedes tener un iPhone de 1.500, ¿para qué voy a gastarme en mantener a un hijo, no? Entonces aquí me viene otra consulta. Le estamos diciendo muchas veces, o desde el sector Provida, se dice que el matrimonio igualitario va a destruir la familia, cuando realmente somos nosotros los que estamos destruyéndola. Totalmente. Lo que estamos diciendo es que el enfoque con el que se está dando el tema de derechos y el tema de género es muy peligroso, porque eso destruye. ¿Pero qué destruye? No destruye que usted y yo queramos tener un día un compromiso. Destruye que usted y yo tengamos un pensamiento que destruya nuestras generaciones que están viniendo. Entonces, mientras más se hable de derechos, mientras más se hable de que tú hagas tu vida, mientras dejes de hacer la vida a los demás, ese pensamiento está siendo llevado a todas las familias. Y todos los padres estamos siendo empapados de una información que es incorrecta, porque a la final impacta sobre esas nuevas generaciones. Y cuando hablamos de la destrucción de una familia, estamos hablando que si el núcleo se destruye, esos hijos al formarse mal, son los siguientes mangajos. Entonces luego vamos a tener que estar en las calles para intentar ver si es que asesinamos a todos los niños que vienen de las generaciones de nosotros, los que seguimos hablando de solo derechos. Entonces es lo que ya tenemos. Yo le decía hace un momento, mientras estábamos en un comercial, le decía, y después vienen de los psicólogos, no se maltade arreglando, porque no mismo puedo con este chico. Entonces no podemos ser irresponsables como sociedad. Tanto es importante entender toda esta parte técnica, esta parte cultural, hay cosas que necesitamos informarnos. Hay gente que al no informarse, no se da cuenta de las decisiones que toma la OEA, de las decisiones que toma la ONU, de todas esas cosas que hacen que los países que no tenemos información, yo digo, es la única razón por la que nos siguen llamando países tercermundistas, porque llevamos medalla de plata y de oro en corrupción, en ignorancia ni se diga más que la de oro, porque nunca nos informamos, solo opinamos. Y la opinión sin conocimiento puede ser tan catastrófico como simplemente ni siquiera conocer absolutamente nada. Entonces,
Claro, al tener ese tipo de mentalidad, sí, seguimos dando opiniones, yo opino, ¿en base a qué? A veces a mi experiencia, a lo que veo del amigo, a lo que veo que son buenas gentes, no hago un análisis correcto y a la final emitimos opiniones que lo único que generan es la nueva tendencia de pensamiento. La nueva tendencia de pensamiento es no pasa nada mientras tú seas feliz, ¿en qué les incomoda que los demás vivan su vida como quieran? Ese tipo de pensamiento no tiene un marco que regule y eso se está cada vez haciendo más, con más tentáculos que se vuelven peligrosos en la dinámica misma del pensamiento en general, social. Por eso es que estamos intentando luchar por esto. Es decir, cuando algo, en este caso el tema del matrimonio igualitario, se salta un montón de bases, ¿ya? Para poder tomar esa decisión, lo que estamos luchando es frente a un sistema corrupto. Eso es lo que estamos diciendo. Estamos en contra de la inconstitucionalidad con la que se han dado los procesos, que además afectan, por todo lo que estamos hablando, a la estructura nuclear de una familia, o de la familia, que es la base nuclear de una sociedad. Es esa realmente. Es un tema, no es contra un grupo, no es contra unas personas, no es contra una forma de pensar, es más bien contra un sistema que no está funcionando adecuadamente. Contra un sistema ideológico, contra un sistema político, contra un sistema violento, todo lo que no apoye a que las generaciones que vienen detrás de nosotros, Patricio, tengan las mejores herramientas para defenderse en este mundo. Contra todo eso vamos a seguir protegiendo a la familia, cualquiera que venga. Y si es que la violencia viene de las mismas familias heterosexuales, estamos dando charlas a los papás, seguimos dando talleres para padres. No me pueden decir que no estamos trabajando. Los grupos Pro Vida trabajamos por la estabilidad de la familia, no importa en dónde tenemos que apuntalar la base. En dónde tengamos que apuntalar la base lo estamos haciendo todo el tiempo. Entonces, creer que nos estamos yendo en contra por odio, discriminación, yo no sé si es que cualquiera de los argumentos, si ustedes me pueden decir cualquiera de los argumentos que les estoy dando, si realmente son odiadores, o más bien tienen una base, cojan un libro de psicología, de neuropsicología, de antropología, pregunten a alguien y ustedes se van a dar cuenta que no tiene nada que ver con un discurso de odio. Tiene que ver con un discurso coherente, basado en conocimientos y que a la final lo único que queremos es proteger algo para que no existan más personas, incluidos los grupos homosexuales, que sufran las consecuencias de una violencia social, que a la final es hacia dónde vamos. Ahora, el tema de identidad pasa por este elemento de imágenes y roles. ¿Es fundamental considerar estos dos puntos? Totalmente. Ya lo dije hace unas ideas anteriores. Yo les planteaba que la seguridad se va gestando de forma natural a través de las relaciones que tenemos de apego con nuestros padres. Son ellos quienes nos van generando la tranquilidad de saber que estamos cuidados, que hay gente que está pendiente de nosotros, que nos escucha. A través de eso se va gestando la identidad en cada una de las personas. Si los papás pasamos o muy ocupados, o estamos violentos, o peleamos, o en el caso hablábamos del matrimonio homosexual, en el caso de un matrimonio homosexual, la imagen no coincide con esto, y además de eso también se deben dar las peleas propias de una vida de pareja, me imagino yo. Entonces, cuando todo eso se va mezclando, lo único que estamos haciendo es que las generaciones que vienen atrás, que no tienen la posibilidad ni de elección, porque yo les di eligiendo quiénes van a ser los papás, es una generación que no tiene la elección de pensar de forma diferente, porque ya las tendencias estructuran un código de pensamiento. Entonces, si es que no existen los dos lados, el blanco y el negro, y no seguimos manteniendo que aunque exista un color, no digo que el uno sea el blanco y el negro, solamente era un ejemplo, no puede ser el amarillo y el azul, pero si es que existen dos colores, ¿sí? Eso va a permitir que las personas que vienen atrás tengan dos criterios para al final decidir. Pero si queremos borrar el uno a cuenta de que este criterio me parece porque yo me siento así, estamos generando más bien dicho yo, ir en contra de todo el derecho que tienen las siguientes generaciones de tomar la decisión que desean, pero una vez que han sido formados y no solamente informados en algo. Entonces es importante todo un proceso que acompañe a primeramente informarnos adecuadamente, analizar desde diferentes ópticas, a fin de poder tomar una decisión. Ese es el planteamiento que hacen ustedes. Sí, bueno, en realidad nosotros tenemos, el objetivo de la marcha es justamente alzar nuestra voz frente a nuestra inconformidad, frente al sistema y la forma en la que se ha dado esta decisión, como le dije y lo planteé hace un momento, sin argumentación técnica, con una argumentación jurídica que está en tela de duda todo el tiempo por la cantidad de juristas que tampoco están de acuerdo con eso, ya por el tinte político que puede tener, ideológico que también puede tener, que todas estas cosas son necesarias
a tenerlas en consideración como variables, ¿sí? Y la otra es mostrarle a nuestros gobernantes que nosotros seguiremos protegiendo el núcleo de la familia. Venga de donde venga la agresión, venga de donde venga la violencia, nosotros estaremos listos para poder defender eso de ahí. Así es que, al menos quienes somos técnicos en este tema, nosotros vamos a aportar con todo lo que tenemos y con todo lo que hacemos todos los días para evitar que nuestra sociedad sea víctima de abusos, ¿sí? Sea víctima de inconstitucionalidades y de cosas que no aportan a que esta sociedad se forme firmemente en valores, y esos valores después puedan ser traducidos en conductas prosociales y de apoyo a una sociedad y más bien no de deterioro. Ahora, en esta tarea que usted hace de acercamiento hacia los esposos, hacia los hogares, ¿cuáles son los temas de mayor problema que se dan en los hogares? Bueno, existe el tema de violencia de todo tipo, la violencia psicológica, la sexual, y hago referencia a la violencia de forma quizás general, porque a veces somos presentadas las mujeres como las únicas víctimas de violencia, y no es así, los varones también lo son, y también los niños. Es realmente curioso que entendamos que primero los mayores trastornos psicológicos se dan por figuras maternas tóxicas, no por figuras paternas tóxicas. Imagínense la influencia negativa que tenemos las figuras maternas y colaboramos como una variable casi exacta en cómo podemos llegar a que un niño se desajuste. Más viene de la figura materna que de la figura paterna. Y es muy curioso saber que nosotras somos las primeras violentadoras de los niños, no los padres, sino las mamás. Mamás que somos violentadoras de forma activa y las pasivas, las que no decimos nada. El papá viene, hace todo lo que quiere, grita, nos ofende y las mamás estamos con los niños escondidos debajo de la cama en vez de tomar una decisión que sea la más adecuada para un grupo familiar, como por ejemplo salir de casa. ¿Ya? Hay ratos en que se necesitan tomar decisiones y las mujeres somos, eso digo, las primeras violentadoras, sean activas o pasivas, dentro de un grupo familiar. Somos las que agredimos a los niños porque pasamos mayor cantidad de tiempo con ellos, somos las que les tontificamos, los que les decimos no sirves para nada, no te voy a querer si es que no haces esto, dile a tu papá que tal cosa, las que utilizamos y esto lo hacemos mucho más las mujeres por nuestra tendencia psicológica, que es el tema de los afectos y la parte sentimental que utilizamos a los niños como puntas de lanza para tener que decir algo, para hincar a los papás, por ejemplo, más aún cuando somos las parejas divorciadas, ¿no? Entonces, a veces nos vemos como víctimas, pero wow, vaya que hay también mujeres que somos completamente abusivas dentro de un grupo familiar y lo hacemos también dentro de la parte social. Yo no sé si usted sea o ha visto, Patricio, pero nosotros las mujeres ya no nos quedamos tranquilas en el volante. Nos podemos también bajar a decir miles de cosas a la persona que va en el otro carro. Así es que decir que somos víctimas y pobrecitas de nosotros tampoco es así. Entonces yo creo que, al menos yo como mujer, no me identifico con mujeres pasivas. Me identifico con mujeres que sean fuertes, pero que lo que más necesiten mostrar son sus conocimientos, su equilibrio, más que sus cuerpos, por ejemplo. Yo soy de las mujeres que piensa que el empoderamiento no viene por irnos a las calles a gritar, porque eso nos hace ver hasta inclusive delante de los demás, nos tildan de que somos histéricas, de que somos locas, etc. Yo creo que la mejor forma de empoderar a una mujer es la educación, ¿sí? El conocimiento. Es la mejor forma en la que nos podemos empoderar. De acuerdo. Yo le quiero agradecer a usted, doctora Joana. Un gusto, Patricia. ¿Algún tema nos quedó pendiente de conversar? No, creo que hablamos bastante, más bien. Solamente hablamos del tema psicológico, así es que para mí es siempre un placer poderles acompañar y espero que les pueda aportar en algo lo que yo les he podido traer desde el ámbito que yo manejo, que es la parte psicológica y la parte antropológica y social del ser humano. Siempre es importante contar con su valioso criterio. Pues yo le quiero agradecer por esta oportunidad que nos ha dado de compartir este espacio y agradecerles a ustedes también, queridos amigos, por habernos acompañado a esta hora del día. No olviden también acompañarnos en nuestros espacios informativos a partir de las 13:30 con Lorena Coronel y a las 19 horas con Mauricio Lupercio. Conmigo hasta pronto, que pasen muy bien. Gracias. Muchas gracias, mi doctora. No, un gusto, Patricio. Así entre gente...
inicio de espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad.